Blondie cuando ya pasaron 37 minutos de las 5 de la tarde y estamos con los muchachos de La Dosis que comienzan con su desgrane de todas las semanas ahora. Adelante, muchachos, todo suyo el programa. Vamos a ello. Entonces, partir por el tema del aborto, pues como está ahí en discusión legislativa esta idea de introducir el aborto libre, que quiere decir que una mujer puede abortar sin la necesidad de una justificación hasta las 12 semanas de... Sin las causales. Claro, sin causales, claro. Porque ahora es terapéutico. Entonces, ver un poco qué ha pasado en los últimos siglos en torno a este tema, que finalmente... Como la discusión más filosófica gira en, primero, si se prioriza la vida del feto independiente de su desarrollo, debido a que eso ya es una vida aparte, por ende hay que protegerla, o bien si es la madre la que tiene la soberanía, por decirlo así, de su útero, y es ella quien decide finalmente si abortar o no. Entonces, en Chile la primera vez que una ley aparece el tema del aborto es en el Código Penal de 1874, en el Código Penal de ese año, que se crea el Código Penal debido a que Chile, como se había independizado recién, la mayoría de sus leyes venían de la monarquía, entonces tenía que crear sus propias leyes, pero igual se fundamenta mucho en las leyes de España, que obviamente con la influencia cristiana suele ser mucho más restrictiva con el tema del aborto, porque finalmente lo ve como algo inmoral el hecho. Claro. Que la mujer, y en el código sale hecho que es como un crimen en contra de la familia y también como de la moralidad de la mujer, por ende, si se descubría que una mujer abortaba, tenía castigo, se diferenciaba si ella había sido obligada o no a hacerlo, también se puede penalizar al doctor que lo tiene, y esto recién en 1931 cambia durante Carlos Ibáñez del Campo, que se introduce el aborto terapéutico, es decir, que la mujer puede abortar si es que hay una razón que lo justifica. Tiene que haber un cierto, según lo que diga la ley, tiene que haber una causalidad para que esta aborte. Entonces, en esa ley se necesitaba la opinión de tres como profesionales. Entonces, con estos tres testimonios ahí se podía hacer, y si no, como podías acceder inmediatamente a estas tres opiniones, podía ser con 2 testigos y un doctor. Ah, perfecto, eso, ¿son 3 opiniones médicas? Sí, son 3 opiniones, claro, son 3 opiniones. Eran, claro, en 1931 eran 3. Ya. Después esto, con Frei Montalva se reduce a 2, como para ser más fácil el tema del aborto. Es curioso que un presidente demócrata cristiano haya hecho eso, no parece como bastante lógico a la vez, pero igual yo creo que la democracia cristiana también representaba cierto progresismo en esa época, y me imagino que por eso lo habrá hecho, pero como a simple vista parece bastante raro que un gobierno demócrata cristiano haya facilitado esta causal. Entonces el aborto terapéutico ahora, en vez de 3 opiniones, tú necesitabas 2 opiniones. Obviamente ya después del golpe con el régimen durante la dictadura ya cambia la cosa, y durante la redacción de la Constitución, de hecho, se propone como ilegalizarla a nivel constitucional, o sea, poner un artículo dentro del texto que la prohibiera. Finalmente esto no llega a puerto, si bien se establece que la ley protege la vida del que está por nacer. Ya. Eso significa que es una ley la que finalmente regularía esto. Entonces ahí ocurre algo bastante curioso, porque en el año 1989, en septiembre, o sea, 6 meses antes de que se acabara el régimen, se ilegaliza en toda opción, o sea, se revierte esta ley de aborto terapéutico, y bajo cualquier circunstancia la mujer no puede abortar. Y esto lo hace la Junta de Gobierno, porque la Junta de Gobierno era la que tenía el poder legislativo, entonces reemplaza al Congreso. Básicamente el Congreso en Chile durante esos 17 años eran 4 personas. Entonces, puros hombres, además. Eran puros hombres. Decidiendo por estas cosas de la mujer. Increíble, siempre, ¿no? Y eso una cosa notable. Eso pasó siempre también. Y también obviamente estaba ahí el lobby del almirante Merino, que era muy católico, y obviamente que el régimen también tenía una inspiración bastante como tradicional y conservadora y cristiana, y eso también se refleja en la Constitución que se hizo. Sí. Entonces ahí desde 1989 Chile pasa a ser uno de los países con las leyes más restrictivas de aborto en el mundo, en donde se pone totalmente el foco
en los derechos de esta criatura, que a pesar de que tiene pocas semanas, pocos días, igual tiene vida. Claro. Obviamente después lo del aborto se empezó a complementar también con los métodos anticonceptivos, pero por supuesto esta ley era tan restrictiva que se hizo bastante intentos de modificarla. Todos sin éxito. Imagínate que recién en el 2017, o sea, casi 30 años después de la prohibición absoluta, ahí durante el gobierno de Michelle Bachelet se hace este aborto terapéutico, que son 3 causales. Por eso terapéutico, porque finalmente bajo estas 3 circunstancias tú puedes hacerlo, que es cuando la vida de la madre tiene riesgo. Ajá. Aunque eso en teoría también podía ser hecho antes, aunque estaba prohibido, igual se asume otra causalidad, porque es indirecto en el fondo. Ya, perfecto. También si el feto viene con una malformación y tiene riesgo como o sea, que van a ser muertos probablemente, o viva muy poco, entonces también ahí es bastante como explícita la causalidad es finalmente en caso de violación, porque la prohibición total del año 89 también incluía violación o incesto. O sea, la ley también, como toda forma de aborto estaba prohibida, también se prohibía en estas 3 causales. Entonces, ahora el aborto libre sería como ya la nueva fase de esta ley, que finalmente el aborto pueden ser 3 cosas, puede ser prohibido en su totalidad, que ya Chile no lo tiene, y esos son como 5 países en el mundo, que el Vaticano, un par de en Centroamérica. Solo 5 países en el mundo. Solo 5 países en el mundo no tienen. De hecho, la mayoría de los países yo creo que tienen leyes bastante más liberales. Por ejemplo, en China la ley era al revés, la ley te obligaba a abortar si tú tenías un segundo hijo. En Rusia también siempre han sido mucho más, sobre todo durante la época soviética, que era muy libre las leyes de aborto. Entonces este conservadurismo está mucho más arraigado en América Latina, y obviamente ahí la Iglesia Católica, por supuesto, que tiene algo que ver en el asunto, porque también en términos culturales otras culturas no lo ven como algo tan moral y le dan más valor al derecho de la madre, aunque obviamente en China la madre tampoco tiene soberanía de su útero, porque también pasa lo contrario. Entonces ahí horrible. Las mujeres las pescan a los 8 meses y la hacían abortar sin ninguna consideración psicológica. Sí, terrible. A mí me parece que también esto va de la mano, más allá de los temas políticos o religiosos que estén involucrados, va de la mano, por supuesto, con la educación sexual, que hace falta aquí totalmente en nuestro país. Yo estudié en un colegio católico y la verdad es que la educación sexual era, inexistente, por decirlo. Hubo un profe que se puso las pilas y gracias a él casi que sabemos lo que nosotras aprendimos, y en mi caso por mis papás, pero la educación sexual en nuestro país deja mucho que desear y estamos en el 2021. O sea, por supuesto que este aborto libre yo creo que tiene que ir de la mano con esa educación sexual. Estoy muy de acuerdo contigo, Fran, y aparte que también es un tema, no solo en los colegios, sino que también en la casa, porque pasa mucho que es como un tema tabú para ciertos papás. Todavía es muy tabú. Como que les da nervio hablarlo con sus hijos, cuando debería ser al revés, ¿cachai? Con sus hijos e hijas. O sea, este es un tema muy importante como para no conversarlo, ¿cierto? De manera abierta. Sí, aunque de repente te podáis poner medio colorado, es bueno hacerlo. Sí, ¿cachai? porque al final también puede terminar en cosas peores, y los abusos sexuales dentro de las mismas familias, por ejemplo, que son temas ya de alto calibre, que me parece que debe ser súper complicado de tocar dentro de una familia o con los padres, están a la orden del día. O sea, los abusos sexuales no solo dentro de la familia, sino que con personas muy cercanas. Colegio, iglesia. Dentro de los colegios, de la iglesia, etcétera. Es un tema que solo yo siento que la única cura es buena educación sexual temprana, y eso implica no solo el sexo mismo, sino que todo lo que está a su alrededor. Entonces el aborto, por supuesto que hay que mirarlo así. Claro, también falta mucho esa visión integral, como dices tú, pero con una educación tan mala, en todo sentido, como que también cómo poder implementar eso, porque también el problema de la educación en Chile es gravísimo, entonces también lamentablemente falta también mucho eso, que es que lo más importante de todo esto es eso, es la conciencia al final de las cuestiones biológicas de tu cuerpo y los efectos de lo que pueden tener tu acto sobre él. Entonces eso también es súper el foco que quizás tiene que tener el gobierno del momento en que se decía esto, porque yo la verdad no creo que, no sé cómo va el proyecto mismo. He escuchado que igual ha habido reticencia, igual creo que no está muy, porque igual Chile siempre ha tenido esta cuestión, sobre todo las generaciones antiguas, como muy intocable el aborto. Entonces algunos de las ESES habían mostrado como en contra.
contra. Sí. Entonces no es Diputada. para nada seguro que pase. No lo veo así tan inmediato. Bueno, y nos tomamos ahí de la historia y lo que tú decías, o sea, un presidente demócrata cristiano que estuvo a favor de alguna u otra forma en esto, a pesar del momento histórico, y ahora nuevamente la DC es la que marca la pauta sobre este tema, y es impresionante cómo ese vaivén que tiene este partido ha hecho que finalmente no tengamos una ley al respecto y que ni siquiera se pueda empezar a trabajar, porque yo creo que ya llegó el momento de ponernos a trabajar en eso, y quizá, por eso lo digo, no creo que este gobierno sea el que se haga cargo, pero quizás el siguiente se debería empezar a hacer cargo desde antes, para que no sea tan sobre la marcha, y entender que el aborto, por supuesto, nadie lo quiere. Nadie quiere abortar, Justamente. no es algo que Esa sea es la cuestión, bacán, rico, obvio. una Esa es la cuestión solución. basal. A nadie le gusta. Nadie quiere, Nadie- no va a ser por hobby. no. Ni siquiera Vamos corriendo a hacer. Oye, ni siquiera una trabajadora sexual. Perdóname, pero yo creo que ninguna mujer quiere abortar. Nadie quiere Porque, por abortar. supuesto, es un peligro. Aunque sea seguro, siempre va a ser un peligro para la mujer y para la familia y para su salud mental. Claro, o sea, más que el peligro es eso, al final el golpe emocional que obviamente Sí. te va a pegar de todas maneras. Por supuesto, o sea, incluso puedes no tener tanta capacidad para tener hijos después. Entonces, es todo un tema que realmente me parece bacán que ustedes lo puedan tocar aquí en su espacio y más encima acompañada de puros hombres. Me parece muy bueno que a ustedes les importe estos temas, porque la verdad es que al final una es la que Eso es lo, eso la es lo que se más, hace eso es lo cargo. más irónico de todo, que hombres opinan Sí. de un tema que nosotros nunca vamos a entender. Claro, y que quizás pueden ser buenos compañeros en el momento en que se decida por sí o por no, porque convengamos que en Chile se aborta. Sí. Eso Desde el pasa. día 1. Sí. Solo que hay un montón de formas en las que Claro. se pasa piola y por supuesto queremos que esas mujeres, sobre todo las mujeres pobres de este país, Porque no al se final mueran. vamos a eso, como vamos a política pública, Que porque no el se tiene mueran. recursos, el que tiene recursos lo va a hacer igual. Tal cual. Pero O va a ir a generalmente Argentina. la ley aplica al que no puede costear con sus recursos, entonces Ajá. eso también es lo más importante. Sí, que sea de la mejor manera posible, como decía Juan Vallejo el otro día, no es que sea un aborto libre, sino que sobre todo seguro. Más que libre, más que el concepto que tenemos Claro, un que poco sea equivocado de eso, libre, sí, sino claro. que es seguro por sobre todas las cosas, y empezar entre nosotros mismos a educarnos, a deconstruirnos de este mensaje Claro, del aborto este tan malo. moralismo que viene Sí. tan influenciado de España y de nuestra tradición cultural también, porque Sí. también durante la colonia fue muy mal visto esto. Entonces Ajá. esto del Código Penal, primera ley, refleja. De hecho, el Código Penal chileno le copia al español y ahí también muy moralista. Por eso España Sí. está lleno de iglesias. O sea, cuando Claro. Sí, pues. es como el templo, es como la boda al catolicismo ese país. Sí, yo siempre verdad. lo digo Está lleno de igual. iglesias gigantes, el pueblo más chico, unas Sí. llenas de oro. Nos contaba Sí, que un como profe- que ¿qué hacen ahí? Decís tú, Sí. aparte. Nos contaba un profe una vez que está muy metido en el tema patrimonial, que cada vez que un español o un chileno en la época de la conquista se mandaba una cagada para pagar la culpa, construyó una iglesia. Claro. Sí, pues. Así de corta. Está. Por eso en Santiago tenemos tantas iglesias Y- por eso en España hay tantas iglesias. Y Chiloé, imagínate, pues. Ahí tenemos. Uy, ¿Cómo llenas. se manifestó el poder del Estado en Chiloé a través de iglesias? Cada islita, una iglesia. Sí. Que ahora son patrimonio cultural, pero Pero igual, pero son más allá de eso, son preciosas. preciosas. Son Pero la preciosas, génesis pero- de esa pero construcción la, viene la de otro génesis lugar. es muy perversa, pero si bien al menos tiene un aporte estético. Sí, eso Por es lo lo que hay que menos. valorar al ahora. menos, al menos. Sí, sí. O sea, para el católico, que por supuesto lo disfrute, pero Por para supuesto. uno, es verdad, ahí trasciende. Yo solo quiero agregar que, claro, a mí me preocupa totalmente, y siempre lo digo en mis grupos más cercanos, que no podemos dejar de lado a esas mujeres pobres, y no solo mujeres, niñas. Yo me voy al caso más extremo, una niña violada por su propio padre, por ejemplo, que va a tener que tener su guagua igual a los 13 años. Atroz. Y que solo decirlo a mí me emociona, porque de verdad eso pasa a 2 comunas de acá, pasa a 4 cuadras acá, o sea, todos los días está pasando, y realmente yo quiero que esas compañeras no mueran. La primera vez que se usó la ley del 2017 fue justamente a una niña de 12 años que fue violada. Terrible, sí, pero bueno, Sin ir más lejos. educación sexual. Educación No, pero sexual. muy importante y muy muy cierto lo que decís tú, Fran, y en verdad estoy de acuerdo, y en verdad cuando uno lo escucha venir de una mujer, sobre Por todo, supuesto. incluso más power, y nosotros siempre tenemos que estar ahí para apoyar, para poder Total. ayudar y para poder lograr que esto en algún momento, cierto, sea y la terminen pasando y aprobando, porque es durísimo. Yo de verdad que
Que se te escucha hasta en la voz, que es un Sí, tema para mí power. es temazo. Obvio. Y también, por supuesto, eso demarca nuestras convicciones políticas, nuestro día a día. O sea, para mí no es ajeno. Así que maravilloso. ¿Vamos con la semana como esta? Vamos con la semana como esta, cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a la música. Hablábamos recién, perdona que te acote esto, más. pero el Edu nos decía recién que ya están saliendo los contagios de algunos festivales. Ya vamos a hablar de eso, sí. Y tiene que ver con un gran festival como fue Woodstock. Sí, es que bueno, hacer festivales ahora, imagínate la locura. O sea, imagínate ese con COVID, ¿no? Está ahí frito. O sea, increíble. Piensa que este festival, ¿cierto? Partió con la idea de 4 personas que querían juntar un par de artistas reconocidos y ojalá lograr que 50.000 personas fueran a este festival. Esto partió bastante ingenuo, ¿cierto? Empezaron a buscar un lugar, encontraron un lugar en una granja a las afueras de Nueva York donde se vendían productos lácteos, o sea, estaba lleno de vacas, no había nada, unos cerros, ¿cierto? Y el line-up del festival en un principio fue más o menos, como que medio flojito, pero hay cachado, claro, como que cuando agarra un artista grande ya empiezan a darle más color y empieza a sumarse otro tipo de artista. El primero fue Clearwater Revival de Creedence. Ya, entonces, obviamente que esto después hizo que más artistas se quisieran sumar. Qué ahí buena. Se suma Joe Cocker, Janis Joplin, Carlos Santana, etcétera. Hay un montón, ¿cierto? Qué buena, entretenido. O sea, yo creo que cualquier persona que le gusta la música, que le gustan los festivales, le hubiese encantado haber sido parte de eso. Total. Porque ya ver las imágenes y tú veis los videos en YouTube que está lleno, y es realmente impresionante el público, lo que se veía. Y es la inspiración para los festivales de ahora también. ¿Para qué no hacemos los locos? Sí, pues exactamente. O sea, al final son réplicas nomás, un poco más elaborados porque están mucho más preparados. De hecho, ellos del 15 al 18 de agosto del 69, ¿cierto? Se hace el festival y terminan llegando en vez de 50.000, 450.000 personas. Oh, yo como productora me vuelvo loca. Esa, la productora. Te juro. Yo estudié producción de eventos. La muela ahí, pero... No, y qué muela, imagínate, 69. Nada, gritándote, así como... Con megáfono, ¿cachai? No. Déjalos pasar a todos. Señal con el celular. Yo también me hubiese vuelto loco, Fran. Pero, ¿qué es lo que terminaron haciendo? Dejaron ahí que entrada liberada, porque queríamos tener algún tipo de control. No se puede, claramente. Hay un montón de gente. Estaban preparados para 50.000 personas con piensa en los baños, piensa en los espacios, piensa en todo. O sea, la logística se fue un poco por nada. La logística quedó en nada al final, ¿cierto? Y se terminó convirtiendo en el festival más importante quizás de todos los tiempos también. Muy hipito. Sí, porque al final es eso, lo que decís tú, ¿cachai? Era como un poco, el festival representaba un poco la cultura del momento de la gente más joven, ¿cierto? Sí. Que se mostraba en contra de la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo en ese momento y era un poco desafiar a estas generaciones más antiguas que la apoyaban. Ajá. Entonces al final él se convirtió en el Festival de la Paz, ¿cierto? Obviamente hubieron excesos y todo, pero bueno, eso hay y no hay nada que hacerle y es parte de nomás, ¿cachai? Es parte de... yo creo que cualquiera que hubiese estado ahí lo hubiese pasado. Obvio, ya estáis ahí, ya, pues, nada que hacer. Pero un datito interesante es que el que era dueño de la granja... ¿Ya? Era una persona que era miembro del Partido Republicano. El Partido Republicano es mucho más conservador y apoyaba la guerra de Vietnam. ¡Qué heavy! Sí, pero él era fiel creyente en la libertad de expresión y tenía tantas ganas que lo hicieran en su lugar que terminó cediendo la granja para que lo hicieran. Wow. Así que, bueno, una vez que se muere esta persona que entregó su granja para que hiciera el festival, la revista Rolling Stones le hace de hecho un artículo y es uno de los pocos artículos que han hecho en su historia a alguien que no sea un artista. O sea, porque al final él prestó el lugar para hacer el festival más importante de todos los tiempos que nosotros hoy día lo vemos, como decía antes, y la verdad es que ¿a quién no le hubiese gustado estar ahí? Totalmente. Yo me acuerdo del Festival de Piedra Roja, que fue aquí como el símil, y que siempre dicen que fue así como también todos los excesos, claro, que estaban todos así casi que en pelota. Sí, bueno, este era literal, estaban todos, había mucha gente en pelota, cada uno en la suya, pasándolo increíblemente bien. De hecho, no había comida, obviamente, porque tenían 400.000 personas más de las que presupuestaron, entonces al final los mismos vecinos, los locales, empezaban a mandar cajas, cajones, hasta comida, agua por helicóptero. Fue bien emocionante. Y llovió, ¿no? Y llovió un montón. Una tormenta, entonces era una poza de barro. Era una poza de barro y la gente dormía ahí porque la gente no tenía no podía ir salir, entonces estaba ahí dormía. Y bueno, cuando las imágenes, uno puede ver cómo queda, ¿cierto? Este lugar después del festival, sí, es literal lo que dice Feñita, o sea, es un barral, pero recogieron la basura, po.
Totalmente. todos recogieron su basura, Reciclaron. reciclaron todo lo que te usaron. Aquí Y todavía no hemos aprendido eso. Es verdad. todavía no, Dejar la basurita en el basurero. Yo nunca he ido a Lollapalooza, Todavía ¿ustedes sí? No, yo no he ido a Lollapalooza. Yo he ido a un par de festivales Tampoco. como más Un par de electrónicos. veces. Ya, y que siempre basura. Siempre, oye. Siempre. Y lo que a mí más me... ¿A cuál fuiste? Ahora, yo voy a decir algo. Yo no voy a criticar porque también lo he hecho un par de veces, A pero ya ver. no lo hago. Ya no lo hago. Ya. El pucho es una cuestión que ya No, lo botan en cualquier no, lado. no. En cualquier lado. Maduren, por Cualquier lado. ¿Qué cuesta recogerlo y llevarlo a un Sobre todo en basurero? esas multitudes como que fuman para el lado y uno se quema además. ¿Por No, qué horrible. fuman? ¿Qué les pasa? Yo fui a Mysteryland. ¿Y? Cuando estuve en Chile fui al segundo Mysteryland. Yo no soy muy de música electrónica, pero encontraba entretenido el evento. Y claro, lleno de basura. Y de hecho yo fui justo al que se murió una persona ¿Por qué? Por exceso. Gaby se murió de puro exceso y yo así como histórica, o sea, fue justo al Mysteryland que se murió una persona, pero y nos enteramos después porque te quedas a acampar, pero igual entretenía la experiencia, o sea, ahora me acuerdo y divertido, pero en el momento no lo pasé muy bien porque no te voy a duchar, No, po. como que con suerte te manguereaba y los baños siempre ocupados, Ay. llenos, asqueroso, dormía ahí, mucho ruido a los lados, no. Es mucho, al final esos festivales son mucho más que la música, es como la experiencia, como decís Sí, tú. sí. Y cuando están bien hechos, obviamente que todas esas cosas funcionan. Hay veces Sí. que, claro, que a ti quizás no te tocó que funcionara muy bien, pero No lo haría la de nuevo. juventud, pues eso Sí, se trata la ya. juventud. Pues ahora uno es más Ya quisquilloso porque llegan las mañas. Pues, pero No dormí. ahora Dormía yo ahí. soy un atado de maña, así que no Atroz. podría. No, yo Una no lata. podría. una Ahí, posibilidad. Imagínate yo. No, y en el momento de Mysteryland en carpa dije, no, eso Sí. no da. Le dije, no da. Yo era más joven Aparte y que loca. cuando te venden la entrada, tú miráis la foto de la carpa y decís, uy, la cagó la Sí. carpa, pero el lugar donde me voy a quedar es una... Y después llegáis y, esto no se asimila mucho al folleto. Tenés que ir con buen ánimo nomás Sí. y con, Sí. con el mismo ánimo de carretear todo el rato, porque si no te la podéis como yo, que yo no era muy carretera, lo pasáis mal, pues, porque no vaya a dormir pues, finalmente. No, pues. Voy a ir a No, contar a las Y- 2 de y la sin- mañana. Y sin ahí ¿cómo le dicen? La trampa. No, yo lo pasé pésimo, pues estaba ahí Chuta, con todos mis sentidos clarísimos y todo en otra. Así en No, es que fumite. ahí todas hacen trampa, po. Todos hacen trampa, entonces ahí no vale. Es que es la manera. Si no, ¿cómo? Por eso. Si no lo aguantáis tampoco, si al final, oye, si el cuerpo en algún momento te dice basta, ¿cachai? Sí. Yo creo que después tenéis que estar como 3 días en cama para Tal cual, así fue. recuperar. No lo volvería a hacer. Pero bueno, Bueno. Woodstock fue inolvidable. Este año hubo Lollapalooza en Chicago y después de 2 semanas empezaron a aparecer los primeros contagios, sépanlo. Por eso para Coachella van a exigir que las personas que asistan estén vacunadas. Pero, Está bien. bueno. ¿Qué? No, que al final igual está bien. Yo creo que tenéis que, obviamente, Matemos el tema en estos minutos. tenéis que ya. obviamente exigirlo, obviamente. Pero también tenéis que, esto es clave, esta cuestioncita, La la mascarilla, mascarilla, sí. aunque independiente de porque hay gente que está vacunada y que se ha vuelto a contagiar. Entonces, esta cuestión es clave y esto es lo que los gringos en general todavía no han logrado aprender, que es la mascarilla. Nosotros en Sí, pues Chile los gringos se la sacan. somos súper responsables con el tema de la mascarilla. Tú Súper. tú vas a todos los lugares que hay gente con mascarilla. En Estados Si Unidos, alguien está olvídate. sin, te retan. Obvio. Hay gente en la calle que te reta así como ¡Oye! mascarillas, por favor. Está bien porque de repente uno se lo olvida, si somos humanos. No, obvio. Está bien, y siempre andar con una extra. Y tenemos en el auto siempre varias cosas. ahí. Eso. Queda más dosis aquí en la clave, muchachos, todavía. Tenemos media hora más con Feña junto al Benja, así que nada, hacemos un corte pequeñito y venimos con más. Porque estar informado es la clave. Si te lo perdiste,